nos metemos en un tema que nos tiene muy preocupados. Último momento, Carmen Barbieri la está pasando muy mal, en coma farmacológico Carmen Barbieri. Una situación complicada, Tati, como bien decías, porque Carmen está internada en la clínica Zavala, allí en Zavala y Avenida Cabildo, en el barrio de Belgrano, desde el 20 de enero. Estamos hablando de casi 11 días, 10 días exactamente hoy, de internación. Sabemos que la COVID, como se llama esta infección, va generando una espiral que muchas veces es creciente, tiene un pico a los 7 días y habitualmente empieza a decrecer. Pero hay algunos casos, un 3%, donde esta infección no cede y puede llevar a cuidados intermedios. Carmen lo pasó, pero ahora lamentablemente está... Un paso más, requiere un coma farmacológico, requiere por supuesto asistencia para respirar. En un ratito un profesional nos va a explicar qué significa estar en coma farmacológico, requerir asistencia respiratoria. Y tenemos algunos de los posteos de sus amigos. El ambiente artístico se está enterando en el día de hoy de esta noticia que preocupa y mucho. Georgina Barbarosa, por ejemplo, decía: amiga, ponete bien, toda la fuerza para vos, te estoy esperando para seguir compartiendo la vida, te amo, vamos. Recordemos que Georgina y Carmen estaban juntos. Antes de pasar a Santiago Balbo, vamos un poquitito, perdón, al dire, volvamos a la foto con Georgina. Compartían elenco. Carmen empieza con esta complicación de salud e inmediatamente Georgina pide una licencia de 30 días. Minutos después también conviene otro contrato con un canal colega para hacer MasterChef, pero trabajaron juntas, esto es lo que quiero decir. Estaban en un mismo escenario. Ahora sí, su hijo, Fedeval, que dio un mensaje en Twitter, Tati. Recuerdo cuando estuve mal, que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes y los no creyentes que pidan y manden lindas energías por mi vieja. Tuvieron que pasar la terapia intensiva, el cuadro se complicó. No dejen de cuidarse. Esto decía Fedeval hace un par de días, el 28 de enero. Ya no estamos hablando únicamente de terapia intensiva. Carmen Barbiero y con un coma farmacológico. Es un coma inducido cuando necesitas proteger al organismo, cuidarlo de una determinada manera. Vamos a hablar con un médico de esto. ¿Por qué coma farmacológico? Como decía Tati, ya lo hablamos con el especialista. Porque el cuerpo no tolera el hecho del intubamiento, o sea, de tener justamente un artefacto plástico que insufla oxígeno para que el pulmón, que está comprimido por la infección, pueda tener cierta ventilación. Es por eso que el coma va de la mano con el intubamiento. Antes se pone una mascarilla, lo hablamos en un minuto nada más, pero tenemos más mensajes en redes sociales. Pimpinela, querida Carmen, rezamos por vos en estos momentos difíciles, siempre luchaste por todos, ahora hacelo por vos. Carmen La Leona y Val Federico arrobado también. Otro mensaje es el de Florencia Peña en las redes. Estamos hablando de una mujer queridísima en la industria del espectáculo y en la Argentina. Flor dice: mucha fuerza, querida Carmen. Bueno, muchos se van enterando. Esto es un último momento, esto está pasando en estas horas. Por supuesto nos vamos a seguir el tema muy de cerca, te vamos a ir contando lo que pasa minuto a minuto con la salud de Carmen Barbieri. Un abrazo enorme, toda la energía, toda la buena onda para ella, para Fede y a pasar este momento difícil. Eso llega de verdad y de corazón. Una laburante del medio, digo, más allá de la buena onda que tenemos en este caso, Tati y yo con Carmen, consideramos que es una gran tipa, una laburante del medio, una mina que si no está trabajando arriba del escenario, no puede sostenerse. Entonces, esa es la empatía que Carmen ha logrado con su público y con muchos de los colegas que laburamos en el medio. Rezos a aquellos que son religiosos y la mejor intención a aquellos que somos agnósticos. Vamos a seguirlo, te vamos a ir contando lo que pasa, pero primero, mientras tanto, también vamos a compartir otros momentos. Pero volvemos a hablar de la situación de Carmen Barbieri. Carmen Barbieri, que hace 10 días está internada en la clínica Zavala. Reiteramos los datos. La infección de coronavirus fue avanzando al punto que la mascarilla no era suficiente, había que ir por más. Y ya cuando llega al punto del intubamiento, ahí necesariamente tiene que haber lo que se llama coma farmacológico. Uno se asusta con la palabra, pero no es un cuadro irreversible. Hay amplísimas posibilidades de recuperación. Claro está que ese oxígeno que entra directo al pulmón alivia por lo pronto, le da facilidad al cuerpo para que se recupere. Así es, que es lo importante, recuperarse y seguramente tratar de pasar el menor tiempo posible en ese estado de inducción. Vamos a hablar ahora con un especialista para entender qué implica estar en coma farmacológico. Estamos hablando del doctor Adolfo Savia. Muchísimas gracias, doctor, por atendernos, por recibirnos.
un placer, realmente especialista en emergentología. Mira qué difícil que me salga la palabra. ¿Qué significa? Estábamos tratando acá de explicar con Luis, ¿qué quiere decir cuando una persona, un paciente, está en coma farmacológico? Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad de compartir algunos aspectos que son muy importantes para que toda la población conozca realmente de qué estamos hablando y conozca lo que pasa también adentro del hospital cuando atendemos a nuestros pacientes con COVID. Efectivamente, como ustedes dijeron, hay un grupo de pacientes con COVID que tienen neumonía y que tienen requerimiento de oxígeno, que son esos los pacientes que dejamos internados en los sanatorios, y algunos de estos pacientes van a progresar a una mayor necesidad de oxígeno y a una necesidad de apoyo ventilatorio. Entonces, en ese momento, si bien hay varias formas en las cuales podemos ofrecer el apoyo ventilatorio, llega un punto en el cual necesitamos de una máquina, que es el ventilador o el respirador artificial, habitualmente le llamamos ventilador, y que esto implica la necesidad de ventilación mecánica invasiva, de que va a tener un tubo que va a entrar por la vía respiratoria, que le va a permitir a ese ventilador darle la cantidad de aire que nosotros le programemos, la cantidad, o sea, el volumen de aire que nosotros le programemos, la cantidad de oxígeno que nosotros le queramos dar y algunos otros parámetros que nos van a ayudar para aliviar un poco el funcionamiento de esos pulmones para permitirles sanar. Doctor, vamos en el paso a paso, vamos con el paso a paso previo, que es lo que ocurrió en la mañana de hoy. No estamos hablando puntualmente del caso de Carmen, que es un caso que obviamente se mantiene con la rigurosidad del caso, con absoluta discreción, pero habitualmente en estos cuadros de infección por COVID, ¿cuándo es el momento donde un emergentólogo, palabra compleja si las hay, decide, bueno, hasta acá anduvimos con la mascarilla, pero la neumonía sigue avanzando? ¿Hay algún indicador que hace que ustedes tomen ese alerta para pasar al siguiente cuadro? Muy bien, es algo que es multifactorial, que tiene que ver con la oxigenación en sangre que monitorizamos a través de un oxímetro, algunos parámetros que tienen que ver con análisis de laboratorio que hacemos en la sangre arterial y también con la forma en la cual el paciente está respirando, ¿sí? Si el paciente se está cansando, si está usando mucho algunos músculos que habitualmente no se usan para respirar. ¿Se le informa, doctor, se le informa al paciente cuando está pasando por esta infección, más allá de las medicaciones que se dan, los corticoides que se aplican, que se va a sedar y se va a proceder a un intubamiento, o por una cuestión de impacto emocional esto no se informa? No, efectivamente le informamos todo lo que hacemos con nuestros pacientes, todas las patologías, es algo que informamos y que acordamos con los pacientes, ¿sí? Los pacientes tienen el total derecho de ser partícipes de la toma de decisiones. Entonces siempre les vamos a informar y de hecho es importante que los pacientes sepan el camino que seguimos, al igual que su familia. El hecho de estar aislados muchas veces implica que, siguiendo algunos protocolos, tengan la posibilidad de comunicarse. A veces hacemos videollamada con la familia cuando están lejos, antes de ser intubados. Los pacientes saben y les explicamos cuál es la realidad de su cuadro y la expectativa que tenemos. Y eso es muy importante para que sean protagonistas de lo que va a pasar después. Qué momento de una angustia enorme, pienso como paciente, como familiar de un paciente, el momento en el que te dicen que te van a dormir y ya no sabes cuándo y cómo te vas a despertar. Sin duda es un momento angustiante para el paciente, para la familia, para los médicos, los enfermeros y los kinesiólogos que hacemos esto casi diariamente y que somos durante un ratito partícipes de esa relación familiar. A veces cuando lo hacemos por videollamada se abre un poquito la videollamada y los familiares nos ven con nuestros equipos de protección personal y nos preguntan y también les contestamos, pero sí hay algo que es muy importante, que lo que nosotros les transmitimos es que es esperanza. Lo que estamos haciendo es para salvar vidas, ¿sí? Nosotros no hacemos acciones que son futiles, acciones que son inútiles. Si el paciente no se lleva a nadie porque sí a un coma farmacológico, no se va a intubar a nadie porque es divertido u oneroso o lo que fuera. Es absolutamente necesario para la salud. Ahora, recién decías también que se le informa al paciente cuál es la expectativa. Estamos hablando de, en general, ¿qué tipo de información? De qué es lo que va a pasar cuando esté dormido, cómo va a estar monitorizado, qué es lo que va a sentir y qué es lo que no va a sentir, cuántos días, si bien no lo podemos saber a ciencia cierta, pero que va a estar unos días dormido. Le vamos a explicar qué es lo que va a pasar cuando se despierte.
le vamos a explicar qué es lo que va a pasar cuando se esté quedando dormido, porque digamos que las drogas normalmente cuando las usamos correctamente a la hora de inducir la pérdida de la conciencia, la sedación, la hipnosis, todo lo que ocurre durante este proceso para lograr la intubación, también tienen algunos efectos en los cuales con algunas drogas se va a sentir cómodo, relajado, entonces a veces incluso hablamos de algunas buenas experiencias para que fijen esos recuerdos. Francamente es un proceso en el cual el paciente es muy partícipe. Seguro. Doctor Savia, le pregunto específicamente por algo de lo que se ha hablado el año pasado, pero recién a partir de septiembre, octubre, y a mí me parece tan necesario como el cuadro clínico, como la superación de un problema como este, y siempre agradeciendo la labor de todos los médicos, que es, hay protocolos por los cuales si a un familiar mío lo van a adormecer para darle un respirador, yo tenga derecho de estar presente físicamente dentro de esa habitación, con guardapolvo, con máscara, nada, con lo que sea necesario, pero estar presente más allá de la videollamada, porque es un momento tan crucial donde muchísimos claramente se recuperan y vuelven, y donde algunos lamentablemente no, y se pierde conciencia de ese último instante de contacto físico tan vital para las familias y para los pacientes. Hay muchísimos protocolos, dependiendo de la situación clínica, que permiten tener algún tipo de contacto en algún momento determinado. El momento de la intubación endotraqueal es un momento crítico, análogo a estar adentro de un quirófano, y es un momento riesgoso también para todos los que están ahí, porque es el momento donde más riesgo de contagio para el resto de los operadores hay. Entonces, sin duda, no es el momento que nosotros queremos que la familia esté y que la familia se exponga a ese riesgo y a su vez que tengan ese recuerdo. Pero sí, previamente hay varios protocolos, la persona no tiene que ser de riesgo, la persona que va a venir a visitar no tiene que ser de riesgo, tiene que entender la situación. Hay muchas opciones para que podamos tener un contacto relativamente fluido. Ese es un dato importante, doctor. Digo, personas con enfermedades prevalentes o mayores de 65 años, muchas veces los mismos centros médicos, Tati, impiden que ingresen por una cuestión de cuidado hacia ellos, ¿no? Por supuesto, y en todo lo que tiene que ver con COVID estamos hablando. Ahora pensaba, fuera de la pandemia, fuera de esta atrocidad que estamos atravesando, en general los familiares tampoco estamos presentes cuando se intuba a un familiar, digamos, a una madre, a un padre, un hermano. En general estás hasta que lo sedan, hasta que lo anestesian, pero hay un determinado momento en el que son situaciones muy riesgosas, muy cruentas, en las que los familiares salimos de la habitación. Exacto, aún que existe el total derecho, francamente no es la dinámica habitual de lo que nosotros buscamos, que el familiar pueda estar ahí presente en un momento tan crítico. Es un momento muy doloroso y muy violento. Ahora, doctor, cada día de coma farmacológico tiene un costo. Por supuesto que se hace porque es lo mejor que se puede hacer para proteger la salud del paciente. Ahora, cuando uno vuelve de ese coma farmacológico, me han explicado también que tiene un costo para el cuerpo. ¿Cuándo volvemos a ser los que somos? Alguna vez me dijeron un cálculo como por cada día de terapia intubado tenés que calcular, según la edad de la persona, no sé, entre 10 y 20 días de recuperación. ¿Tiene alguna lógica lo que estoy diciendo? Tiene alguna lógica. No solo es el coma farmacológico, no solo es la terapia, es la enfermedad que llevó al paciente a la clínica, es estar completamente dormido con una máquina que está supliendo nuestra función respiratoria, haber perdido masa muscular, haber estado con nutrición que es una nutrición distinta y artificial. Digo, todo tiene, la enfermedad. ¿Hay un tiempo máximo en el que podemos estar en esa situación? No, digamos que uno toma las decisiones relacionadas con el tubo endotraqueal, cuánto tiempo se va a poder mantener, después se puede hacer un tipo de intervención quirúrgica que se llama traqueostomía si tiene que mantenerse más tiempo, pero básicamente el paciente, y esto lo quiero recalcar, el paciente que entra en ventilación mecánica es porque tenemos la expectativa de que podemos mejorarlo. Seguro. ¿Sí? Uno tiene que vivir, si bien es un momento crítico, tiene que vivir con esperanza, tener la posibilidad de acceder no solo al ventilador, porque al final del día es una máquina, sino poder acceder al cuidado de médicos, enfermeros, kinesiólogos de cuidados críticos que van a dar todo lo mejor para que esa persona se recupere. Entonces, doctor, tiene que ser un momento grave, pero de esperanza. Ahora, hay otro punto que recién retrataba bien Tatiana, que es, además de tomar la decisión de entubar,
¿Qué decisión se toma? Y debe ser seguramente producto de una conversación entre varios colegas sobre el procedimiento químico a seguir. Digo, desde suero hiperinmune, plasma de recuperados. Se está hablando también de la doble dosis de corticoide, que hasta hace 6 meses era algo no usado y ahora se está usando y muchos pacientes se recuperan. ¿Cuál es el procedimiento a seguir según cada paciente y cuándo se toma esa decisión? Mira, en cada momento de la enfermedad hay tratamientos que están indicados y otros tratamientos que no están indicados. Durante este año vivimos una revolución relacionada con la investigación clínica enorme, porque tomamos un montón de decisiones basadas en evidencia de mejor calidad, peor calidad, y eso quizás generó un montón de expectativas en la gente que muchas veces nos costaba poder responder a esas expectativas, porque uno quería plasma, el otro suero hiperinmune, el otro ivermectina, el otro lo que fuere. Y francamente hoy las indicaciones son precisas para cada uno de esos tratamientos que vos mostraste. Sin lugar a dudas, los corticoides en los pacientes que requieren oxígeno son probablemente la estrategia menos discutida de todas, pero el resto, tanto el suero hiperinmune tiene indicaciones muy específicas, el plasma ha ido variando y hoy, merced de un estudio argentino, conocemos una indicación precisa en una etapa muy precoz de la enfermedad en pacientes con factores de riesgo y no en los pacientes en ventilación mecánica cuando lo dimos al principio. Hoy, para el paciente en ventilación mecánica, lo que tenemos para ofrecerle son corticoides. El resto de los tratamientos no pueden indicarse fuera de un ensayo clínico porque no tienen evidencia todavía. Doctor, mientras nosotros hablamos, en la mitad de la pantalla estamos viendo imágenes de Carmen Barbieri, una mujer absolutamente amada, querida en la Argentina por la industria del espectáculo y por el público sobre todo. Y quiero volver a lo que decía recién sobre la esperanza cuando se pone a un paciente en una situación de ventilación mecánica. Quienes hemos atravesado la partida de algún ser querido en una situación terminal, sabemos que cuando un paciente ya está, cuando hay que dejar ir, no se hacen este tipo de procedimientos, porque son justamente invasivos, porque son tratamientos o aplicaciones o cuestiones médicas que tienen que ver con sacar a un paciente adelante. O sea, me parece que hay que quedarse en eso, en la esperanza, en que justamente no es porque estamos tan mal, sí, no es un estado lindo estar en un coma farmacológico realmente, pero no es una situación que se aplique en un paciente con el que no hay nada por hacer, porque el paciente que no hay nada por hacer no le aplicás este tipo de tratamientos, ¿correcto? Exactamente, esto es parte para darle la posibilidad a sus pulmones y al resto de su sistema para que sane, reemplazar su función pulmonar y darle la posibilidad de que sane, ¿sí? Si nosotros no tenemos expectativa, esto no está indicado. Tenemos un gráfico, Doc, perdón que lo interrumpo, tenemos un gráfico que tal vez usted nos puede explicar con esa imagen cómo es el procedimiento que se hace. No sé si lo puede ver o si al estar hablando con nosotros, si no tiene imagen. Hay 3 ejes, eje oral, eje faringio, eje laringio. ¿Por qué estos ejes y por qué la posición de la cabeza habitualmente para la intubación? Bien, a ver, esta es una imagen media compleja de explicar, pero básicamente la idea es que cuando vamos a realizar una intubación endotraqueal, hay primero todo un proceso en el cual nos aseguramos de que tengamos todos los elementos necesarios, el paciente esté en las condiciones clínicas para soportar el proceso, todo el personal esté con sus elementos de protección personal colocados y hayamos repasado lo que teníamos que hacer para hacerlo bien y rápido, porque sin duda el éxito en el primer intento es lo que nos asegura y lo que nos permite lograr los mejores resultados. El paciente tiene que estar posicionado sobre la camilla en una posición particular, que puede ser con esa extensión o menos. Habitualmente le ponemos una almohada abajo del occipucio, o sea, abajo de la parte occipital. Se posiciona todo el equipo, el paciente va a estar con una máscara de oxígeno, con reservorio, a alto flujo, vamos a estar explicándole lo que estamos haciendo, va a estar conectado a una serie de monitores y luego vamos a empezar a pasarle una serie de medicación que le va a ir permitiendo quedarse dormido, relajado y analgesiado, es decir, que no va a tener dolor durante el proceso. Doctor, ¿podemos asociarlo con, por ejemplo, cuando uno se hace un estudio de una endoscopía, que también, hay algunas situaciones que son un poco atentas contra el pudor, pero tienen que ver con colocarse de determinada manera para ir siguiendo los primeros pasos y luego a uno lo hacen contar hasta 10 como pasa habitualmente para entrar en sedación?
Digamos que groseramente podría ser, la sedación de la intubación endotraqueal es mucho más profunda y llega a un grado de sedación y de relajación infinitamente más profundo que ese, pero digamos que implica una serie de preparaciones, de posicionamientos y demás, ¿sí? Y luego de eso, una vez que el paciente está en condiciones, es decir, que está adecuadamente dormido, ¿sí?, posicionado y demás, procedemos a la colocación del tubo endotraqueal, merced de un laringoscopio, que es un dispositivo que nos permite ver directamente la vía respiratoria e insertar el tubo. Y una vez que el tubo está insertado, se infla un pequeño balón, se confirma que el tubo está correctamente insertado en el lugar y en la profundidad donde tiene que estar, y se completa el seteo del ventilador mecánico, ¿sí? Y luego se completa por completo todo el resto de la estabilización del paciente, se colocan los fármacos para mantener la sedación. ¿Qué pasa con el resto de los órganos durante el coma farmacológico? ¿Qué pasa durante ese tiempo en los que estamos en un nivel profundo de sedación, con una máquina que nos ayuda a respirar? ¿Qué es lo que pasa con el resto, con el corazón, con el hígado, con los riñones? Bien, hay un montón de interacciones porque la fisiología está cambiada por completo. Ustedes imagínense que de por sí estamos ventilando a una persona a presión positiva. En vez de inspirar como estamos haciendo normalmente, le estamos tirando aire como si fuera como un fuelle. Entonces cambiamos por completo la mecánica ventilatoria. Eso cambia la relación con el corazón, la relación con los órganos abdominales. Pero sí, lo que es importante es que una vez que nosotros estamos ventilando y oxigenando bien a ese paciente, el corazón empieza a funcionar con más normalidad, los riñones filtran, al mejorar la función respiratoria y fundamentalmente la circulatoria, los riñones empiezan a filtrar adecuadamente. Es decir, una vez que yo logro estabilizar la parte respiratoria, tengo un montón de efectos positivos sobre el resto de los órganos. Doctor, vamos a aclarar algo que a la luz de la historia, en medio de una pandemia, ya es muy viejo, será por marzo del año pasado y un poquito antes también en febrero, dar cuenta que la Argentina tenía 3 fábricas de respiradores, ¿sí? 2 de ellas en la provincia de Buenos Aires, y en las primeras instancias de la pandemia, sé que lo alejo un poco de su especialidad, hubo muchos empresarios sanos que quisieron comprarse un respirador por si ocurría algo. Y ahí es donde el gobierno nacional toma una decisión sanitarista prudente, que es comprar toda la producción y distribuir de manera centralizada según densidad poblacional y necesidades justamente sanitarias, porque de pronto puede haber una ciudad muy grande que no tenía ni un paciente con COVID, no necesitaba respiradores, y localidades más chicas con población más longeva y muchos casos de necesidad de cama y necesidad de respirador. Hoy por hoy podemos decir que todos los hospitales tienen respiradores. Sí, a ver, a mí personalmente no me consta que alguien como particular se quiera comprar un respirador, porque francamente no es un dispositivo que vos te puedas llevar a tu casa y usar. Claro. Bueno, eso fue lo insólito. Eso fue lo insólito, pero lo hacían, aunque no lo crea, doctor. No, seguro, pero digo, lo que tenemos que tener bien en cuenta primero es que se tomaron muchas decisiones en la pandemia y se facilitó el acceso a los cuidados críticos. Nosotros sabemos, y esto no es nuevo, o sea, los hospitales no estaban rebasados de demanda de pacientes ventilatorios por la pandemia del COVID. Esto es siempre, es todos los años, solo que a partir del año pasado nos preparamos para algo que probablemente nunca hubiéramos vivido, pero todos los años teníamos una amplia demanda de pacientes respiratorios, una amplia demanda de camas de terapia intensiva y una amplia demanda de respiradores. Pero sí, lo que a mí me importa recalcar es que el respirador, y de vuelta, es solo una pieza mecánica que no hace nada si no está operada por un equipo entrenado de médicos, emergentólogos, intensivistas, enfermeros, intensivistas, emergentólogos, kinesiólogos respiratorios. No sirve para nada. Puedo tener un enorme depósito de ventiladores y no sirven para nada. Y lo vimos que cuando al principio de la pandemia en algunos centros de aislamiento querían poner y nos mostraban respiradores puestos en los centros de aislamiento y mezclaban dos cosas que no tenían ninguna relación. Una cosa era un centro de aislamiento para pacientes leves y pensábamos que si le poníamos 50 respiradores a eso le hacíamos bien a la gente. Y nada que ver. Ahora, doctor, hablamos del momento en el que se le cuenta a un paciente que va a entrar en este recorrido, que va a ser sedado, que va a ser intubado, los miedos que surgen, las preguntas que hace y la posibilidad que tiene de ser partícipe de todo lo que viene. ¿Cómo es el momento en el que se saca a un paciente de esta situación? Muy bien. Decía un viejo maestro mío que
uno desde el minuto cero que le pone el tubo en la garganta o que intuba a un paciente y lo conecta al ventilador, desde el minuto cero tiene que estar haciendo todo lo posible para poder sacarlo lo más rápido posible y de la mejor forma. Entonces, desde la sala de emergencia ya nos empezamos a preparar para poder sacar a este paciente, utilizando las mejores estrategias ventilatorias, utilizando el tubo del tamaño correcto, evitando la neumonía asociada al ventilador, es decir, un montón de acciones que si desde el minuto cero se toman, el paciente va a poder salir más rápido. Y es muy importante que la gente entienda que al momento de despertarse, ¿sí?, el paciente ya está probada su mecánica ventilatoria, es decir, lo tuvimos durante un tiempo en un modo prácticamente espontáneo, en el cual probamos que tenía la fuerza suficiente y que podía mover el oxígeno suficiente, y luego, asistido por los médicos terapistas, los enfermeros terapistas y los kinesiólogos respiratorios, ¿sí?, el paciente deja el ventilador y comienza su vida de ventilación espontánea, a veces asistido por no se va a ahogar, no se va a ahogar, no va a tener dificultades de respiración, porque para eso, y les agradecemos cada uno de los días y todos los días. Hoy en Italia me enteré que una de las monedas que acuñaron justamente tiene que ver con la labor de los médicos. Digo, tendría que haber también gestos, más allá de aquellos primeros aplausos que luego desaparecieron. Yo siempre hablo de, por ejemplo, algo que se está dando en estos días, una optimización o actualización salarial. Creo que se agradece también con dinero, con sueldos dignos, porque muchos descubrieron ahora el valor de la salud pública. Yo tengo conciencia de ello hace mucho tiempo y nuevamente les agradezco la función que cumplen cada día. Doctor Savia, muchas gracias. Un placer. Y sí te pido un segundo para recalcar que la ventilación mecánica es solo una faceta del manejo del COVID. Hoy estamos en una circunstancia en la cual tenemos que cuidarnos y creo que ese es el concepto crítico. El virus viaja con las personas y tenemos que mantener los cuidados, el uso del tapabocas, la distancia social, el lavado continuo de manos. Y lo segundo que sí quiero destacar es que aquellas personas que temen acercarse a un centro de salud por el tema del COVID y que tienen otras patologías, accidente cerebrovascular, infarto, enfermedades oncológicas, que se acerquen a los centros de salud, porque es seguro acercarse a los centros de salud. Tenemos protocolos organizados y no se queden afuera del sistema de salud, porque no solo es COVID lo que tenemos actualmente. Muchísimas gracias, doctor Savia, por la comunicación y por la claridad, sobre todo. Un placer charlar con usted.